Un par de anuncios rápidos antes de ir a la temática de la clase. Yo les había enviado un mensajito, ustedes ya vieron el horario, cómo están dispuestos ahora las clases. Nos han puesto las 2 horas seguidas de clase, que tal vez es un poquito más productivo para que terminado el día de hoy ya puedan realizar las tareas de una asignatura a una sola. Y asimismo tienen un día cada asignatura. Está aproximadamente planteado hasta las 8:20. Voy a dar la temática de clase y si alguien dice ya con eso es suficiente para mí, puede retirarse. Sin embargo, finalizada ya la temática de clase, yo me suelo quedar con los compañeros que deseen de forma opcional, dándole algunas observaciones puntuales sobre las tareas, pero ya no es necesario que se queden si es que está el tema bien entendido. Sí, yo sé, ya me quedó clarísimo, me voy nomás porque tengo otras cositas que hacer, no hay inconveniente. Con todo eso también ha de quedar grabado para su disposición, para que ustedes puedan revisarlo cuando ustedes necesiten de a poquito. Asimismo, yo les envié, les decía, un mensajito por la plataforma, notificándoles ciertos cambios que ha habido en la institución. Por ahora, nos hemos trasladado los docentes desde donde ustedes nos encontraban en la calle Mejía y Venezuela, donde se inscribieron, unas 5 cuadritas. Esto por motivo de que esta es una casa del centro histórico, pertenece al municipio, entonces están haciendo reparaciones. Entonces nosotros tenemos que esperar a paciencia de lo que diga el municipio, mientras ellos van componiendo unas conexiones eléctricas que han fallado y que después puede ser más grave. Entonces nos hemos trasladado los docentes a 5 cuadritas. Voy a compartir la pantalla para que ustedes puedan visualizar. Aquí se encuentra la Plaza Grande, donde está el municipio de Quito, la Plaza Grande, y ahí cito a una cuadrita estaba esta esquina, la calle Mejía y Venezuela, donde ustedes se inscribieron. De ahí recorren 2 cuadritas hacia el norte y 3 cuadritas para arriba como yéndose al Tejar. Ahí se encuentra el Centro de Recuperación Psicopedagógica Emilio Uzcategui. En ese lugar nos van a encontrar a los docentes desde las 8 de la mañana hasta las 2:30 de la tarde, con excepción a los días martes que nos encontramos hasta las 4:30. Si es que alguna temática no está clara, eh, dicen, sí, ¿para qué? Química sí me pareció muy difícil, puedo acercarme allá y para comprender un poquito mejor o realizar las tareas ahí con usted, con mucho gusto. Todos los docentes estamos ahí a su disposición, sea de cualquier asignatura, nosotros les debemos la atención a ustedes, porque la idea es brindarles el mayor apoyo posible. Solamente se acercan, solicitan hablar con el docente de química, de matemática, de sociales, de cualquier asignatura, y ahí nosotros tenemos un espacio, unas mesitas para poder atenderles. Entonces, solamente para que tengan en cuenta. La temática del día de hoy, me toca ser así bien sincero, es un poquito fuerte. Como yo les había dicho, química de primero sí es una química bastante fuerte. Química de segundo es más facilita y química de tercero es mucho más sencilla. Vamos bajando la complejidad. Por lo que sí les voy a pedir atención y las mismas normas que ya hemos socializado con anterioridad. Si ustedes tienen dudas, inquietudes, y aprovecho para compartir las diapositivas de una vez, si ustedes tienen cualquier duda, inquietud, realícenla, porque ahí sí ya depende de ustedes. Al final de la clase nosotros vamos a tener una sección como para revisar lo que está más referente a los ejercicios de las tareas. Pero no se olviden, si ustedes quieren participar con preguntas puntuales durante los espacios adecuados, solamente levantan la manito en el chat o escriben una preguntita en el chat, alguna duda que tengan, y yo les voy dando la palabra para que ustedes puedan participar. Si es que les es posible, prendan la camarita. Si por alguna razón no pueden hacerlo y es de forma recurrente que no pueden prender la camarita, notifiquen a los compañeros promotores. Si es algo puntual del día de hoy que no pueden por X motivo, que se encuentran un poquito enfermitos o que están saliendo del trabajo, comuniquen en el chat
para yo poder asimismo tomar evidencia, porque como les he dicho, a veces la memoria es frágil. Digo, sí, sí me dijeron, pero ya se me olvidó quién me dijo. Entonces, preferible ahí tengo echada a mano. Lo que les pido, por favor, pongan su paralelo, sea el A o el B, un nombre y un apellido. Porque si me ponen los dos nombres, yo puedo decir, ya me doy cuenta de la carita, pero no sé el apellido. Se me fue de la lista. Pues por favor, nombre, apellido y el paralelo. Cualquier duda, inquietud, como les he dicho, es totalmente válida porque no todos aprendemos a la misma velocidad. Algunos se nos da mejor un tema que otro, entonces, por favor, comprensión y respeto. Si ustedes quieren aprovechar, merendar aquí mientras toman la clase, no hay ningún inconveniente. Y por ahorita nos está acompañando una estudiante practicante de la Universidad Central que está registrando ya la asistencia. A ella les voy a presentar la siguiente clase que tengan. Vamos a participar con una pequeña dinámica mientras vamos iniciando la clase. Ahí le hemos puesto, todos tenemos un nombre. Algunos les hemos de haber preguntado a nuestros papás, mamás, abuelitos, tíos, ¿por qué me pusieron ese nombre? ¿Por qué me pusieron Pepito? ¿Por qué me pusieron Juanita? Sí, tal vez yo te puse Julio porque había el Julio Jaramillo, me encantaba el Julio Jaramillo con esa música que cantaba por ahí. Le puse Walter por el Walter Mercado y Leodán por el cantante. Así me caía de mal tu papá y por eso te puse a ti así, ese nombre, porque saliste igualito. Entonces, nosotros tenemos una infinidad de nombres y Ecuador es conocido, a lo menos en la costa, por tener unos nombres sacados que uno no sabe de dónde, pero nos definen. Nosotros ya somos conocidos por esos nombres. En el barrio ya nos conocen, por ahí va don no sé quién, doña no sé cuándo, el vecino Pepe, el vecino Juan. Son nombres que nos identifican a nosotros. Entonces, les quisiera consultar de forma voluntaria, quien desee participar, alzando la manito, ¿por qué les pusieron su nombre? Quien desee participar. A ver, Shirley, por favor, actívenle nomás su micrófono. Ya, es una historia chistosa. Mi papá es chileno y no conocí yo a mi abuelita, la mamá de mi papá, y él decidió mi segundo nombre, que es Amelia, porque su mamá se llamaba Amelia. Pero mi mamá, una señora esmeraldeña, eh, era amante de las películas antiguas y le gustaba mucho Shirley Temple. Una actriz, era una niña, me parece. Entonces, por eso ella me puso Shirley a mí. Ya, muchas gracias, Shirley. Entonces ha habido una historia atrás de su nombre. Nelly, que les voy dando la palabrita en el orden que he levantado las manitos. Gracias, Shirley. Nelly, actívele su micrófono. Lisa, buenas noches. Buenas noches. Bueno, mi nombre también es algo, tiene algo parecido, gracioso por lo que me han contado mis papás. Bueno, a mí me pusieron Nelly porque supuestamente en ese tiempo mi papi estaba en el cuartel, que era, o sea, de esos cuarteles que se van de militares, algo así. Entonces mi papi es que se obsesionó con una chica y esa chica se llamaba Nelly. Entonces, pues supuestamente llevo el apellido de la novia de mi papá cuando él estaba en el cuartel. Eso es muy gracioso, le dicen, pero lo tengo. Ya pues soy un recuerdo bien bonito para mi papá también. Ya, gracias, Nelly. Imagínense en esas historias curiosas. Si es que ustedes tienen por ahí alguna mamita Nelly, capaz que son la inspiración de la compañera. Entonces ya vamos ahí sacando algunas historias y hemos sido más cercanos de lo que parece. Comandá. Y termino con Daisy. Ah, no, con Gladys, perdón. Activa el micrófono, Comandá. Buenas noches, licenciado. Mi nombre, bueno, tengo dos nombres un poco comunes. Mi primer nombre es Cira. Y, Ya, no y le vas a bueno, escuchar. sí, casi no hay ese nombre. Como le digo, no es común. Y segundo es Cumandá. El primero llevo Cira porque mi papi le encantaba ver una serie extranjera. Entonces, en esa época, como era la primera mujer, mis papis se peleaban por ponerme los nombres, uno cada uno. Entonces, al uno le gustó una serie extranjera que llevaba por nombre
Cira, mi papi era enamorado de esa película. Y mi mami enamorada de la historia de Cumandá. Entonces, para no quedarse los dos atrás, me pusieron los dos nombres. Uno y uno. Sí, Ya. Muchas sí. gracias, Kumanda, por compartirnos un poquito. Daisy, cuéntanos y de ahí terminamos con Gladys. A mí me pusieron porque mis abuelitos me llevaron para allá a Baños y había una virgencita que se llama Montserrat. Y eso me pusieron mis abuelitos. Eso tengo el recuerdo que mis abuelitos, ellos siempre han sido mis papás, pues siempre me crié desde pequeña con ellos. Y eso me pusieron mis papás, mis Ya, abuelitos. muchas gracias, Daisy Montserrat. Entonces, me imagino que es así, ¿no es cierto? Sí, le dicen Gracias, Daisy Montserrat. gracias, Daisy. Y terminamos con Gladys. Por favor, actívenle su... Buenas noches, licenciado. Yo me llamo Marlene. Mis padres me pusieron el nombre de Marlene porque le gustaban las comedias de Chancreta, porque decía, porque a mi padre le gusta mucho el pan. Eso nomás, licenciado. Ahorita tiene mi padre 99 años. Me da mucha alegría con este nombre que me puso. Gracias, licenciado. Gracias, Gladys, por compartirnos. Y yo sé que ustedes deben de tener bastantes historias más. Me hubiera gustado escuchar la historia de Plinio, de John. Y por favor, no les vayan a poner a sus hijos nombres como Bad Bunny, Ozuna, Rosalía mezclados ahí mismo. Por favor, sean conscientes de que van a crecer y les van a hacer bullying. Karol G. Ya ven. Entonces, pónganle ahí un nombre que sea representativo para ustedes. Y si quieren compartirnos, van poniendo en el chat las personas que ya no pudieron participar por algún motivo. Voy a compartir pantallita para que ustedes puedan ver por qué hemos tocado este tema de por qué le pusieron su nombre. Así como ustedes nos han ido contando, los compañeros que han tenido la posibilidad o que conocen por qué les pusieron los nombres, nos han ido contando. Ahora ya sabemos y asociamos con ciertas personas estos nombres. Nos identifican estos nombres. A mí mi mamá me puso Paul y si por ahí me llaman por mi otro nombre, yo ya ni siquiera sé hacer caso, porque estoy acostumbrado a que me llamen Paul. Asimismo, nosotros podemos asociar a la química con ciertos nombres específicos y con ciertos símbolos. Por ejemplo, para el novelio, le asociamos con el símbolo NO. Y también tiene una historia interesante. A este elemento químico le pusieron en honor a un científico. Entonces ya podemos por ahí asociar que también ha habido una razón para que le pusieran. Por ejemplo, el europio, cuyo símbolo es la E y la U, le pusieron en honor a una zona, a Europa. O por ejemplo, el fósforo, cuyo símbolo es la P, le pusieron en honor a cierta característica. En latín, fósforus quiere decir dador de luz o que da luz. Y esta es una característica del fósforo. Cuando yo cojo el fosforito de la cocina, le cojo, le raspo y me dio luz, iluminó. Entonces, han estado asociados a ciertas características en específico, como puede ser en honor a personas, a lugares o a características destacables del elemento. Y es necesario que nosotros tengamos en cuenta, porque así como ahora ya sé que Daisy se llama Daisy Montserrat por un motivo en específico, yo no le voy a decir a Daisy Juanita, porque ella tiene un nombre en específico que le define quién es. Entonces yo asimismo tengo que nombrar a los elementos por su nombre en específico. No les voy a cambiar porque no me sé el nombre. En vez de decirle novelio, le voy a decir oro. No se llama así. Tiene su nombre en específico. El día de hoy vamos a tratar en esta clase de identificar el origen de los símbolos químicos
de establecer diferencias entre cambios físicos y químicos y vamos a aprender a balancear ecuaciones químicas por un método conocido como el de simple tanteo, que es de los métodos más sencillitos que vamos a revisar. Aquí tenemos ciertos símbolos químicos. En algún momento la química era diferente a la que conocemos. Nació a partir de la alquimia, una ciencia antigua, pseudociencia, en la que los filósofos de la época trataban de transformar un material. Trataban de coger las moneditas de plata y transformarlas en oro. O sea, sí se puede. Mezclada con la magia, con supersticiones. De ahí nació en realidad la química, porque fueron viendo que era necesario realizar experimentos, repetir los mismos, a ver si los resultados fueron naciendo de casualidad o si era algo, una ley, algo que siempre era exactamente igual cada vez que se repetía el experimento. En algún momento llegaron a utilizar ciertos símbolos químicos como los que veo ahí en pantalla. Para el oro le asociaban con el sol, por ese color bien llamativo que tiene el oro, dorado, y le ponían este símbolo. Y así asociaron a ciertos elementos con los planetas, como para tratar de relacionar por las características que veían. Pero llegado a un punto ya no iban a tener suficientes símbolos químicos y necesitaban establecer ciertas normas para que yo pueda utilizar, sea en Ecuador, sea en España, sea en Estados Unidos, los mismos símbolos, que no sea un problema el idioma, porque va a haber después complicaciones. Si yo tengo aquí una bolsita de monedas de oro y me llevo a Estados Unidos, es decir, eso no es oro, eso se llama otra cosa. No, en realidad la química es un lenguaje universal. Todos los símbolos tienen la misma nomenclatura, los mismos elementos tienen los mismos símbolos en cualquier parte del mundo. Entonces llegaron a poner ciertos símbolos derivados de ciertas características. Berzelius dijo, vamos a utilizar, este científico Berzelius, el latín, esa lengua. ¿Han escuchado el latín o saben qué es el latín? O por ahí pueden relacionar que digan, antes utilizaban el latín en X cosita por ahí. ¿Alguien ha El escuchado latín algo? usaba en los exorcismos, tenía claro yo. Ya, por ejemplo, en los exorcismos. Nosotros solemos asociar bastante el latín con la iglesia. Mi abuelita, a ella es muy religiosa, solía ir, por ejemplo, a la iglesia y decía que antes los padrecitos rezaban el Padre Nuestro en latín. No entendía nada, pero ella estaba ahí repitiendo, porque era un idioma mucho más antiguo. El origen de todos estos idiomas como el español, el francés, el portugués, se derivan de ahí. Nos dijo, vamos a utilizar como base para todos estos símbolos el latín. Y asimismo vamos a poner ciertas normas. Todos los símbolos químicos deben de tener una letra mayúscula, como vimos con anterioridad. Pero si por alguna razón es necesario ponerle dos letras, la siguiente va a ser una letra minúscula. Aquí yo tengo una mayúscula y una minúscula. La mayúscula la E, la minúscula la U. O en algunos casos solamente tengo la letra mayúscula. Y empezaron a nombrar a ciertos elementos de acuerdo a ciertas características. Como por ejemplo, lugares. El Francio, en honor a Francia, cuyo símbolo es la F y la R. Ahí, por favor, les recomiendo revisar la guía de contenidos, porque hay un cuadrito que les va a ayudar a realizar la actividad formativa 1. Por ahí nos menciona el germanio, la letra G y la E, en honor, en este caso, a Alemania. Tenemos el ejemplo que le habíamos puesto ahí, el europio, la E y la U. Licenciado, se le está entrecortando y no le entiendo bien la clase. ¿Me avisan si el resto también le escuchan entrecortado? Se le escucha súper bien, Sí, Entonces, yo le escucho bien. Sí, está bien, licenciado. tal vez, No, sí está claro. tal vez Galo es su internet, apáguele la camarita para que le vaya más rápido. Y si no, se desconecta y se vuelve a conectar. Yo estoy pendiente para verificarle en la sala de espera.
Si es que tal vez con eso mejora un poquito la calidad de internet. Asimismo, como les decía, dígame. Disculpe que le moleste, hay un compañero que se le apagó la computadora y dice que por favor le deje ingresar. ¿Cuál compañero? ¿Cómo se llama el compañero? Para poder verificarle. Deme preguntando, por favor, y le ponen en el chat cuál es el compañero para poder verificarle. Y estar pendiente, por favor. Cristina Bajaña. No tengo, la verdad, en la sala de espera a ninguno de los compañeros, pero ya veo si es que llega a conectarse Cristina y yo le permito el ingreso. Bueno, como les decía, hay ciertos nombres derivados asimismo por científicos, como Nobelio, que habíamos visto antes, en honor a Alfred Nobel, este científico donde saben dar los premios Nobel, el Nobel de Física, el Nobel de Química, el Nobel de la Paz. Entonces, de ahí fue derivado. Algo importante igual que mencionar es que ninguno de los elementos que son nombrados en honor a los científicos fue puesto específicamente por ellos mismos. No es como que yo me voy a encontrar un elemento químico y digo, le voy a poner paulenio. No, o sea, imposible. Sino que fueron puestos en honor a alguien más. Solamente para que tengamos en cuenta. Asimismo, hay nombres derivados por distintos astros, como los planetas. Tenemos por ahí el Neptunio, cuyo símbolo es la N y la P, en honor al planeta Neptuno. Por ahí tenemos también el Plutonio, en honor al planeta enano Plutón, que ya es considerado otra categoría, ya no como planeta tal cual. Tenemos asimismo nombres derivados de la mitología, como el Torio, por el dios nórdico Thor, que por ahí han de haber visto en Los Vengadores. Ya, entonces ya tenemos una relación. Tenemos asimismo otros nombres que fueron dados por ciertas características específicas del elemento, como habíamos puesto el caso del fósforo, que les decía, viene derivado del latín phosphorus, que quiere decir dador de luz, o el hidrógeno, que quiere decir fuente de agua. Y yo le suelo ver este símbolo, la H del hidrógeno, en la fórmula del agua, H2O. O el cloro, que por ahí les puede salir en la evaluación o en la actividad formativa 1, que quiere decir en realidad amarillo verdoso, por la característica típica, el color típico. Entonces, vuelvo y repito, revisen la guía de contenidos, porque eso les va a ayudar a realizar la actividad formativa 1, que es un pequeño cuestionario, un pequeño crucigrama, que les puede salir ahí unas 5 o 6 opciones de forma aleatoria. Esto ya mencionamos la clase anterior, pero sí es importante tener en cuenta para que ustedes puedan revisar la ley del octeto. La ley del octeto, y por cierto, no tengo ninguna Cristina Bajaña en la sala de espera, tal vez no está poniendo el nombre con el que debería ingresar y el paralelo. Entonces yo no puedo permitir el ingreso, lastimosamente. La clase anterior habíamos revisado un poquito de la ley del octeto. Yo les decía que existen ciertos elementos conocidos como los gases nobles que se caracterizan por tener esa estabilidad. Y esta estabilidad es dada porque en su último nivel tenemos 8 electrones. Por eso es que son estables. Yo les ponía como ejemplo, se parecen a una sillita con 4 patas. Si tienen todas las patitas, yo me puedo sentar en la silla y no se mueve, no se tambalea. Sin embargo, si por ahí en esta sillita le falta una de las patitas, puede llegar a caerse. No es estable. Asimismo, todos los elementos van a tratar de buscar esta estabilidad. Tener 8 electrones en su último nivel, como los gases nobles. Y poníamos de ejemplo, específicamente, al oxígeno, que si ustedes pueden revisarle y contarle, en su último nivel, en el que está más afuera, tiene 6 electrones. Los de acá dentrito no me interesan, me interesan los del último nivel.
los de afuera. Y poníamos como ejemplo también el hidrógeno, que en su último nivel tiene solamente, en realidad tiene un electrón, tiene más, ahí sí. Y estos trataban de buscar la estabilidad, para lo que necesitaban asociarse. Ahí tenemos la molécula de agua, H2O. Y necesitaban compartir este último electrón y complementar con los 6 que ya tenía el oxígeno para tener en total 8 electrones. Por eso es su nombrecito, octeto, viene de 8. Y ahí poder buscar la estabilidad. Ahora vamos a avanzar un poquito más. Nosotros vamos a verificar que existen ciertas fórmulas químicas que tienen partes. Esta fórmula es la fórmula conocida del agua, H2O. 2 moléculas de hidrógeno y una molécula de oxígeno. Ahora yo ya puedo relacionar con ciertas características. Estos son los símbolos químicos. El símbolo del hidrógeno, el símbolo del oxígeno. Por ahí ya podemos ir poniendo más símbolos de a poquito. Pero tengo yo también que identificar otras características, como estos números chiquititos a los que yo les voy a conocer como subíndices. Los subíndices me indican la cantidad de átomos que existen del mismo elemento. Yo puedo ver que aquí existen 2 átomos de hidrógeno. Por eso se encuentra el número 2 después del elemento. Si yo no veo que aquí hay ningún símbolo, yo doy por hecho, entonces, que aquí va a estar un número 1, invisible, chiquitito. Pero yo no necesito escribirle. Cuando ya existen 2, 3, 4, ahí sí le escribo. Cuando solamente hay uno, no necesito escribirlo. Y asimismo veo que hay otro símbolo mucho más grande. Este número, perdón, se conoce como coeficiente. Yo ya sé que la fórmula del agua es H2O. Esa fórmula no puede cambiar. Como cuando yo voy a hacer un pastel. Mi mamá me dice, tienes que poner tanto de leche, tanto de harina, tanto de huevos. Si tú le pones más leche, va a cambiar y no te va a dar la torta. Si le pones más huevos o más harina, va a cambiar la textura y no va a salir la receta. Asimismo, yo no puedo cambiar esta combinación, que haya 2 moléculas de hidrógeno por una molécula de agua. Yo no puedo cambiar. Si yo le pongo aquí el 3 en vez del 2, esto ya no es la molécula de agua. Entonces yo tengo que verificar específicamente cuando yo necesite modificar o hacer algún cambio, aquí afuera, en este número grande, en el coeficiente. Ahí me indica la cantidad de moléculas que existen del mismo elemento. Aquí me dice que hay 3 moléculas de agua. Por favor, tengan en cuenta para que podamos realizar después la igualación por simple tanteo. Ahora vamos a hacer ahí un pequeño ejercicio. Hemos puesto la fórmula química. En este caso es el aluminio, el oxígeno, el hidrógeno. Y aquí hay algo extra, un paréntesis y me pone el 3. Cuando yo vea este casito, yo voy a identificar cuántos átomos existen de cada elemento. Del aluminio, por favor, ya sea en el chat o activando su micrófono, ¿cuántos aluminios hay en la fórmula? Cuéntenme. ¿Cuántos hay? Quien quiera participar, por favor, que nos ayude. Un aluminio. Un aluminio, así de simple, ¿no es cierto? Hay un aluminio. Ahora, aquí va a cambiar un poquito. El oxígeno. Para el oxígeno, yo veo que hay un paréntesis. Cuando se encuentra el paréntesis colocado y un número afuera, este numerito va a afectar a cada uno de los elementos que están en el paréntesis. Por lo tanto, va a haber 3 oxígenos, porque aquí yo sabía que hay un átomo de este elemento del oxígeno que está multiplicando por 3. Entonces van a haber 3 oxígenos y por lo tanto va a haber 3 hidrógenos. Como les decía, yo tengo en cuenta que si no hay ningún número aquí,
yo doy por hecho de que está colocado el número 1 y es invisible. Y ahí es lo que estábamos contando. Aquí nos dice que hay un átomo de este elemento que se repite 3 veces. Afecta a todo lo que esté dentro del paréntesis. Ahora, cuando yo vea el coeficiente, tengo que tener en cuenta que esto va a multiplicar por toda la molécula. Me dice que hay 3 veces la cantidad que hay aquí. ¿Cuántos aluminios habrían entonces si yo coloco este número rojo adelante, este coeficiente? 3. 3 aluminios, correcto. ¿Cuántos oxígenos habrían? 3. Tengan en cuenta que aquí hay 3 oxígenos dentro del paréntesis y esto está multiplicándose 3 veces. Habrían 9 oxígenos. 9, 3 por 3, 9. Exactamente. Yo tengo que tener en cuenta lo que está en el paréntesis y aparte ese coeficiente, ese número grande. Y asimismo van a haber 3 hidrógenos. Vamos a poner con un ejemplo y ahí tal vez nos va a quedar un poquito más claro. Yo muchas veces voy a comprar aquí a la tienda y veo ahí, sabe tener la vecina de la tienda una promoción en la que dice, lleve, por $1 tenemos esta fundita que viene mezcladitas algunas verduras. Tenemos 3 tomatitos, 3 cebollitas y un pimiento. El pimiento sería el aluminio. Hay un hito de esto. Hay asimismo 3 tomatitos que podrían ser el oxígeno. Y hay 3 hidrógenos que podrían ser las cebollas. Y la vecina, para que no esté todo desordenado, le suele poner a estos tomatitos, a estas cebollas, en otra fundita plástica más chiquita, para que no estén regándose por todos lados. Si me sabe decir, le pongo encimita para que no se aplasten los tomates. Ahí yo puedo ver, es la misma molécula que está aquí graficada. 3 oxígenos, 3 hidrógenos y un aluminio. ¿Hasta ahí está claro en esta parte? ¿Está ejemplificado el dibujito que yo veo ahí? Sí, licenciado. Ahora, como les decía, si yo cojo y le aumento este número, este coeficiente, es como que yo voy a ir a la tienda y le digo, sí, ¿sabe qué? Regáleme 3 de esas funditas, 3 de esos combos que usted tiene de $1. Y yo compré 3 de estas funditas. Entonces yo tengo que multiplicar por 3 cada uno de estos elementos. Hay un aluminio, que multiplicado por 3 me diría que hay 3 aluminios, que eran los pimientitos. En total he tenido 3 pimientitos. Los tomates, decíamos que es un elemento, algo típico. El tomate que estoy buscando para hacer la ensalada. Y que ese tomate se repetía 3 veces en cada fundita. Por eso estaba encerrado en esta fundita plástica. Pero como yo estoy comprando 3 de estas funditas, tengo que sumar, o multiplicar, perdón, en este caso por 3, que me daría en total 9 tomatitos. Y asimismo me daría en total 9 hidrógenos. Solamente para que tengamos en cuenta. Listo, entonces vamos a realizar unos 4 ejercicios para poder resolver, identificar cuántos átomos de cada elemento hay, dependiendo de otro. Como les había mencionado, ustedes van a identificar ahí en la fórmula y van a escribir en el chat. Van a poner ahí tantos átomos hay de hidrógeno, tantos átomos hay de hierro, de oxígeno, del elemento que está colocado en la pantalla. La primera persona que responda de forma correcta tendrá por ahí un puntito extra, ya sea en la actividad formativa 1, 2 o en el foro. Vamos con el primer ejercicio. En este caso podemos observar ahí el óxido ferroso. Solamente para que tengan en cuenta, el número 2 identifica la cantidad de moléculas que existen, en este caso serían 2 moléculas. Vayan por ahí llenando en el chat, por favor, vayan verificando cuántos átomos hay de hierro, representado con la letra Fe, y cuántos átomos hay de oxígeno, representado con la letra O, en total. Correcto. Mientras van respondiendo, igual yo voy chequeando
tenemos aquí este número que es el coeficiente y va a multiplicar por el número imaginario que decíamos. Si yo no veo ningún número, asumo que hay un número 1 imaginario que yo no necesito ponerlo. Multiplicaría el 2 por el 1, teniendo 2 átomos de hierro, y asimismo el 2 por el 1 del oxígeno, teniendo 2 átomos de oxígeno. Muy bien, entonces podemos verificar quiénes van participando. Y en este caso, la compañera Patricia Guamán tendría el primer punto. Para el siguiente ejercicio, por favor, igual vayan verificando la cantidad de átomos que hay de hidrógeno, de fósforo y de oxígeno. En este caso, la compañera Patricia Guamán ya no participa por el puntaje, sin embargo, puede enviar para poder chequear si está bien hecho, bien resuelto. Y así podemos todos ir participando de a poco. Vayan enviando las respuestas, muy bien. Por favor, tengan en cuenta, asimismo, como habíamos verificado antes, que estos números pequeñitos que yo veo aquí, conocidos como subíndices, indican cuántos átomos existen del elemento. Si yo no veo colocado ningún subíndice, asumo que está colocado un número 1 imaginario. Correcto, ya van llenando las respuestas. Por favor, verifiquen una, dos vecitas. Y en este caso, el compañero Eric Fuentes ha colocado que tenemos 3 átomos de hidrógeno, un átomo de fósforo y 4 átomos de oxígeno. Y así de simple nosotros vamos contando la cantidad de átomos de cada uno de los elementos. Vamos con un tercer ejercicio. De la misma manera, el compañero Eric y la compañera Patricia no pueden ganar el punto extra, pero pueden participar por medio del chat. En este caso vamos a analizar el carbonato de calcio, cuya particularidad es que aquí yo veo un 3 rojo. Este 3, así como hicimos en el primer ejercicio, vayan llenando en el chat, me indica que esta molécula del carbonato de calcio se repite 3 veces. Es decir, todo esto se repite 3 veces. Hacemos como en los casos anteriores. Si yo no veo un número, un subíndice, un número chiquitito, asumo que está colocado el número 1. Y yo voy a empezar a multiplicar. Tengo ya ahí la respuesta que la primera respuesta correcta es de la estudiante, de la compañera Karina Anzules. Multiplicaría el 3 por el 1, obteniendo 3 átomos de calcio, el 3 por el 1 imaginario del carbono, obteniendo 3 átomos de carbono, y al multiplicar el coeficiente 3 por el subíndice 3 del oxígeno, voy a obtener en este caso 9 átomos de oxígeno. Muy bien, felicitaciones para los que van participando. Y por último, vamos a complementar en este caso con esta fórmula que aquí no está bien colocado como amoníaco, sino la fórmula sería el hidróxido de uranio. Esta descrita, la U, es el uranio. Oxígenos e hidrógenos ya conocemos. Y recuerden la particularidad que habíamos mencionado mientras poníamos el ejemplo de la bolsita de verduras. Que cada una de estos elementos, de estas verduras que yo tengo dentro de la bolsita, dentro del paréntesis, se ve afectado por el número que está afuera. Es decir, este número 6 afecta al oxígeno y afecta al hidrógeno. Y asimismo, toda esta molécula se ve afectada por el número 2. En este caso, al multiplicar 2 por el 1 imaginario del uranio, obtendré 2 átomos de uranio.
Al multiplicar, voy a ponerle con otro colorcito para que podamos identificarle como yo posible. Recordando que aquí, si yo no veo nada, asumo que hay un 1 imaginario. Al multiplicar este 1 por el 6 del paréntesis, lo que estoy haciendo es esto. Un oxígeno multiplico por el 6 que está colocado aquí afuera del paréntesis, y aparte voy a multiplicar por el coeficiente, por este número grande, por 2, obteniendo 12 átomos de oxígeno. Y en el caso del hidrógeno, igual, cuento cuántos hidrógenos tiene la fórmula. La fórmula tiene un 1 imaginario, que lo voy a colocar en este caso con un color verde. Y este 1 imaginario que yo veo ahí, tengo que multiplicar por el subíndice que está fuera del paréntesis, que es el número 6. Dice que hay 6 átomos de hidrógeno en realidad. Y todo esto yo tengo que multiplicar por la cantidad de moléculas, este número rojo grande, que es el número 2. Yo tendría 6 por 2, 12. Por 1 sigue siendo 12. Por eso es que yo tengo 12 átomos de hidrógeno. Y hasta ahí yo he ido contando la cantidad de átomos correspondientes a cada una de las sustancias, de las moléculas que he puesto de ejemplo. En este caso, la compañera Gladys Serna obtendría el puntito extra por ser la primera en colocar correctamente la cantidad de átomos de cada una de las sustancias. Vamos a avanzar un poquito más. En este caso, vamos a identificar qué son las valencias. Tal como habíamos iniciado la clase en un principio, volvemos a retomar este tema, recordando que nuestros átomos se caracterizan porque tienen niveles de energía, capitas. Yo les ponía hace unos 15 días, hace un mes más o menos que tuvimos la primera clase, les ponía ejemplos que son como edificios, como pisitos. Yo tengo en el piso 1 que viven 3 vecinos, en el piso 2 que viven 4 vecinos. Asimismo, en estas órbitas, yo tengo habitantes, que son los electrones, a los que yo le representaba con la letra E, seguido de este signo negativo. Eso es de la unidad 1. Solamente estamos recordando un poquito. Y mencionábamos el día de hoy que a nosotros nos interesa esta última capa, porque esta última capa tiene la capacidad de relacionarse con otras capas de otros elementos, como el hidrógeno. Y también mencionábamos al principio de la clase de hoy, hace 15 días, que estos elementos para relacionarse buscan lo ideal, esa estabilidad, la ley del octeto que mencionamos. Es decir, necesitan tener 8 electrones en su última capa. Yo, al contar los electrones del oxígeno, veo que solamente hay 6 electrones. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 en la última capa. Por lo tanto, aquí le faltan 2 electrones al oxígeno. En el caso del hidrógeno, veo que solamente tiene un electrón, por lo que le faltan 7. Solamente tiene aquí un electrón. Y ambos elementos buscan esa estabilidad, por lo que al relacionarse, lo más factible es que el oxígeno le pida prestado al hidrógeno y el hidrógeno le ceda, le comparta esos electrones. Sería más fácil que de aquí un electrón venga aquí a saltarse, a unirse, antes que los otros 6 se unan a la otra molécula, al otro átomo, perdón. Es más fácil que se unan de esta manera, cediendo electrones los hidrógenos y el oxígeno aceptando.
A esto, a esta capacidad que tienen los átomos de ceder, de compartir electrones, se les conoce como valencia. Por eso, en este caso, el oxígeno va a actuar con una valencia negativa. Negativa porque necesita complementar electrones, porque solamente le faltan un poco. ¿Cuál sería la valencia negativa en este caso del oxígeno? Sería -2. ¿Por qué? Yo estoy explicando aquí que sería que le faltan 2 electrones. Necesita 2 electrones. En cambio, el hidrógeno tiene una valencia positiva, porque él no necesita pedir electrones. Él va a prestarlos, a ceder electrones. ¿Y cuántos electrones es capaz de ceder? Solamente un electrón. Por eso la valencia es +1. Ahora tenemos nosotros que tomar en cuenta de que todas las moléculas tienen que ser estables. Yo no puedo tener una molécula cargada de forma positiva o de forma negativa, porque eso no va a permitir que la molécula sea estable. Va a terminar destruyéndose. Es por ello que yo tengo que tener en cuenta la cantidad de electrones que se prestan. Tiene que ser algo similar. Si el oxígeno necesita 2 electrones, los hidrógenos van a tener que complementar esta cantidad de electrones. Y aquí tenemos la molécula de agua, H2O. Como mencionábamos, el hidrógeno tiene una valencia +1. En este caso lo he puesto a sí mismo con un número chiquito rojo conocido como superíndice. Y el oxígeno la valencia negativa de -2. Y voy a hacer un pequeño cambio. Pongo cuál es la valencia. Empecemos con el hidrógeno. El hidrógeno tiene la valencia de +1. ¿Cuántos hidrógenos hay aquí? Hay 2 hidrógenos, por lo que yo voy a multiplicar ese +1 por 2, obteniendo +2. En el caso del oxígeno, ¿cuál era la valencia? -2. ¿Cuántos átomos hay de oxígeno en esta molécula? Solamente un átomo de oxígeno. Entonces voy a multiplicar por 1. En este caso, 2 por 1, 2. Pero como es negativo, yo pongo ese símbolo negativo. Y al realizar una suma, +2 menos 2, equivale a 0. Es decir, esta molécula sí está equilibrada, sí es estable. Y aquí tenemos que mencionar que tiene que haber un equilibrio. Tiene que haber un equilibrio entre la cantidad positiva de electrones y la cantidad negativa de electrones, para que en conjunto llegue a dar 0, estén aquí equilibrados, sea una molécula neutra. Hasta ahí terminaríamos la parte de valencia, que como ustedes ven es sencilla. Pueda que en la evaluación de unidad les mencione alguna cosita pequeñita, pero nosotros no nos vamos a centrar a estudiar todo esto de las valencias porque en realidad es bastante y nos falta tiempo. Cuando estábamos en el colegio, veíamos que les obligaban muchas veces a aprenderse a algunos compañeros o a familiares que tenemos por ahí, hijitos, sobrinos, primos, hermanos, que les dicen, tienes que aprenderte todas las valencias, todos los símbolos, pero acá no necesitamos. Sí necesitamos entender de dónde sale la valencia, pero no nos vamos a aprender todos de memoria, porque necesitamos esa memoria para otras cosas más útiles. Para continuar la clase, vamos a hablar de los cambios físicos y cambios químicos. Un cambio físico es aquel cambio en la materia que no afecta internamente a su estructura, solamente su forma. Yo tengo, por ejemplo, una hojita de papel. Esta pequeña hojita de papel, en la que les habían enviado una cartita por el 14 de febrero, en la que ustedes anotaron aquí, tengo que pagar tanto de la luz, tanto del agua. Ya no me sirvió, cogí la hojita de papel y la arranqué. Solamente cambió su forma. Sin embargo, esto sigue siendo papel. No ha cambiado la manera. Que tengo un cubito de hielo. Lo saco y lo pongo en un vaso
y comienza por el calor a transformarse el hielo en agua. Sigue siendo la misma sustancia, solamente que cambió de estado. Ahí podemos ver un clavo al que por error le clavaron mal y terminó así, con esa forma extraña. A la madera que al cortarle fue reduciéndose y fue transformándose en un mueble, pero sigue siendo madera. Sigue siendo un clavo de hierro. Sigue siendo papel. Entonces los cambios físicos no alteran el tipo de materia, solamente va a cambiar la forma. Por otro lado, tenemos los cambios químicos. Si a esta misma cartita que les habían entregado el 14 de febrero, o a esta factura que teníamos por aquí, digo, no, ya no me sirve. Necesito ponerle al fuego para poder crear, para que se encienda la parrilla. Entonces yo cojo y aplico fuego, ¿no es cierto? Al momento de yo quemar esta hojita de papel, veo una transformación, un cambio. Ya no es papel, ahora se transformó en carbono sólido, en ese hollín, en esa ceniza que me queda al final. Y aparte salió humo, que es el dióxido de carbono. Y aunque no vea, también suelta un poco de humo. Entonces se transformó en otro tipo de materia. Que tengo aquí unos clavitos, una estructura metálica que ha estado al sol, a la lluvia, durante algún tiempito y comienza a oxidarse. Es un cambio de materia, porque el resultante no es del mismo tipo, no es exactamente igual al clavito de hierro. Ahora me salió un óxido de hierro, queda ahí la sustancia como amarilla, como un polvito que le sale por aquí encima. Es un óxido metálico, solamente cambió la materia. Y aquí tenemos que mencionar, en este caso, que los cambios químicos se dan por reacciones químicas en la que la materia se transforma. Este videito está disponible para ustedes en el chat también, para que puedan verificar. Porque yo tengo que verificar cómo es que ocurre esta transformación. Aquí vamos a mencionar las ecuaciones químicas. Nosotros en matemática ya hemos resuelto sumas. Sabían decirnos, sume, tiene Pepito 2 manzanas y Juanito 3 manzanas. ¿Cuántas manzanas tienen en total? 5 manzanas. Aquí hemos puesto con un factor diferente. 2 uvas y 3 peras, que en total suman 5 frutas. Ustedes ven el símbolo igual, me permite identificar cuánta cantidad de sustancias o de frutas hay en un lado y en el otro. Tiene que haber la misma cantidad. Si por aquí solamente tengo 2 peras y luego me salen 3, algo estoy haciendo mal. No puede haber más o menos materia. Tiene que haber la misma cantidad en un lado o en el otro, porque estoy realizando una suma. Algo parecido son las reacciones químicas. En este caso, yo tengo 2 partes. Los reactivos o reactantes, que es todo lo que está antes de esta flechita. Esta flechita va a significar transformación, cambio. Y aquí por el otro lado tengo los productos. ¿En qué se transformaron? ¿Qué nueva sustancia se creó o se crearon? Porque puede haber 1, 2 o 3 a partir de estos reactivos. Estas son las partes de la ecuación química y les recomiendo tener en cuenta, ya que por ahí en la evaluación de unidad hay una preguntita que dice, ¿cómo se llama todos los previos, por ejemplo? O la parte previa a la flecha. O ¿cómo se llama, se conocen a la mezcla o a la transformación de esta materia? Entonces por ahí pueda que les llegue a salir algún. Ahora, como veíamos en el ejemplo de arriba, si yo tengo 2 uvas a la izquierda, tengo que tener 2 uvas a la derecha, porque yo no estoy creando materia de nada, solamente estoy modificando cómo están dispuestas. Aquí yo tengo en la parte de abajo, este símbolo, la letra H, significa hidrógeno. Voy a ponerle con un color naranja. Hidrógeno significa esta letra. Y me dice que hay 2 hidrógenos.
Si yo veo en los productos, también está aquí el hidrógeno. Dice que hay 2 hidrógenos. Sin embargo, el problema aquí ocurre con los oxígenos. En los reactivos, en la parte izquierda, me dice que existen 2 oxígenos. Pero en la parte derecha, teniendo en cuenta que si yo no veo un número, asumo de que hay un número 1, solamente hay un oxígeno. Hay algo que no está funcionando. Está desapareciendo la cantidad de oxígenos. Y el científico Lavoisier menciona que la materia no se crea ni se destruye, solamente cambió de forma, se transformó. Por lo tanto, si aquí hay 2 oxígenos en los reactivos, tiene que haber también aquí 2 oxígenos en los productos. Tiene que ser igual la cantidad. Por eso es que yo voy a realizar un balanceo de ecuaciones, conocido como simple planteo. En realidad, hay más formas de balancear ecuaciones. Sin embargo, para las otras formas, yo tengo que aprenderme símbolos completamente, valencias, y tengo que ponerlos en práctica. Es por ello que el balanceo por simple tanteo me ayuda a mí a identificar la cantidad de átomos que hay en los reactivos y en los productos, y que tiene que ser igual. Aquí hay ciertas recomendaciones así. Primero, no se olviden qué significaban los numeritos. Los números chiquitos son subíndices y me indican la cantidad de átomos de cada elemento. Si el subíndice está después del paréntesis, afecta a todo lo que está dentro del paréntesis. Asimismo, tengo unos numeritos grandes, los coeficientes, y estos afectan a toda la molécula, lo que está fuera y lo que está dentro del paréntesis. Y teniendo en cuenta esto, me va a resultar en realidad fácil poder realizar estos ejercicios. La recomendación que se encuentra en la guía de contenidos, porque todo esto está en la guía, no nos estamos inventando nada, todo está en la guía. Se le recomienda primero igualar los metales, verificar la cantidad en los reactivos y en los productos. Si yo ya hice bien los metales, paso con los no metales. ¿Está listo eso? Ahora sí chequeo el hidrógeno y el oxígeno. ¿Puedo yo intercambiar y chequear primero el oxígeno y el hidrógeno? No hay inconveniente, porque no va a afectar. Normalmente cuando yo igualo los hidrógenos, ya suelen estar igualados los oxígenos. O al revés, ya no me toca mover mucho. Pero estos son los pasos requeridos, recomendados. En la unidad 1 ya mencionamos que existían metales y no metales. Es por eso que ahora estamos realizando una continuación de lo que ya vimos, de lo que nos sirvió y aprendimos en la unidad. Vamos a resolver unos cuantos ejercicios. Por cierto, estos ejercicios resueltos paso a paso también están en la guía de contenidos, pasito a pasito. Y asimismo, en la plataforma, ustedes pueden chequear un video debajo de la guía de contenidos en el que les indica cómo realizar estos pasos nuevamente. Tengo aquí la fórmula. Siempre se les va a poner así: el nombre de la fórmula, los símbolos de la fórmula y los elementos que yo tengo que igualar. Aquí ya les he puesto incluso, en este caso, el no metal, el hidrógeno y el oxígeno, para que nosotros podamos ir resolviendo uno en el orden que se ha recomendado. Verifico y tengo en cuenta que yo no puedo modificar los números de la fórmula. Aquí yo tengo un carbono. Si yo no tengo ningún numerito, en este caso, asumo que solamente hay un carbono. Voy a ponerle con otro colorcito más llamativo. Y por el otro lado, en los productos, al lado derecho, yo tengo 6 carbonos. Uno no es igual a 6. Por lo tanto, tengo que hacer que este 1 se transforme, llegue a ser un número 6. La recomendación siempre es verificar dónde hay más cantidad de átomos y entonces yo tengo que igualar al que tiene menos cantidad.
¿Puedo darle aquí más? Sí. ¿Puedo quitarle acá? No. Yo no puedo quitarle. Y puedo darle un poquito más en el otro lado. Habíamos visto en este caso que cada fórmula está representada por elementos, por subíndices, y estos indican una relación directa. Si yo cojo y quiero cambiar aquí, decirle, aquí me dice que necesito 6 carbonos, le voy a poner aquí los 6. Y esto ya no es el dióxido de carbono. Es como que yo aquí a este oxígeno le dijera, necesito tener 2 oxígenos. Voy a ponerle aquí otro. Ya no va a ser agua. Esto de hecho va a ser el agua oxigenada. No puedo yo modificar. ¿Dónde puedo modificar? En este caso es en los coeficientes. Yo puedo modificar aquí en lo que va antes de la fórmula. Ahí sí puedo yo tocar, ir jugando, ir tanteando. Por eso es que se llama simple tanteo. En este caso nosotros vamos a empezar a igualar estos carbonos. Si yo tengo 6 carbonos en los productos, necesito tener 6 carbonos en los reactivos o reactantes. Y voy a ponerle aquí un número. Ahora sí ya tengo igualados 6 en los reactantes y 6 carbonos en los productos. Continuamos con el hidrógeno. Cuento y vuelve a la recomendación. Veamos dónde existen más cantidad de hidrógenos para en el otro lado tratar de equilibrar. En los productos yo tengo 12 hidrógenos. 12 hidrógenos pongo aquí abajo. Y en los reactivos tengo solamente 2. Aquí yo puedo poner un numerito en el coeficiente para que este 2 llegue a ser a 12. Y tal como me están poniendo en el chat, en este caso yo por cuánto debería de multiplicar por el número 6. Porque 6 por 2 son 12 átomos de hidrógeno. A continuación yo necesito igualar algo más, el oxígeno. Cuento la cantidad de oxígenos en la izquierda y cuento la cantidad de oxígenos en la derecha. Veamos, verifiquemos y vayamos. Voy a poner otro colorcito. Voy a poner un colorcito. Tengo aquí solamente un oxígeno que está multiplicándose por el coeficiente, dándome en total aquí en la primera parte 6 oxígenos más. Aquí tengo una multiplicación. 6 por 2, 12. Tengo entonces 6 oxígenos de la parte del agua más 12 oxígenos de la parte del monóxido, en este caso dióxido de carbono, teniendo en total 18 oxígenos. Por lo tanto, en el otro lado yo también tengo que tener 18 oxígenos. Aquí yo sé que tengo 6. De esta parte de aquí. Voy a ponerle aquí 6 más. Ahora, algo que yo tengo que recordarles. Recuerden que si yo modifico algún numerito aquí en el coeficiente, este coeficiente va a afectar a todo lo que viene, a todito. Entonces, si yo digo, quiero que esto llegue a transformarse en 18, lo voy a poner aquí por 3. 3 por 6, 18, lo igualé. No es factible, porque este 3 también va a afectar a la multiplicación de carbonos y a la multiplicación de hidrógenos. Es muy complicado. Cuando yo vea un numerito como, perdón, un elemento como este, el oxígeno sólido, ahí mi recomendación es apóyese, veamos qué es lo que me falta. Tengo 6 átomos de oxígeno de la parte que está subrayada, más para que yo tenga que llegar a 18, existe equilibrio, necesito todavía 12 oxígenos más. Entonces, aquí sí yo puedo multiplicar. Un número que al multiplicar por 2 me dé 2. 6, correcto. Felicitación. Y en este caso, yo ya tendría completa mis reacciones. Yo ya he complementado y viendo
la cantidad de átomos para que yo pueda igualar. Y esto, tal como ven aquí, es el resultado, pero ahora hemos hecho paso a paso. Revisen la guía de contenidos. Si algo no está claro, vuelvo a revisar. Vuelvo a leer. No está claro, tengo este video para revisarlo mañana. No está claro, está el material extra que se les ha puesto debajo de la guía de contenidos, un video. Entonces, chequeemos primero el material, vengamos preparados a clase con las dudas necesarias, solamente para las dudas. Veamos un ejercicio más. En este caso, el óxido de oro. Europio, cuyo símbolo es la letra E y la U, al mezclarse con el agua, va a transformar o a crearse una nueva sustancia conocida como trihidróxido de oro. Lo que yo hago es contar, en este caso, metales, no metales, hidrógenos y oxígenos. Si yo no veo, si yo empiezo a contar por los oxígenos, voy a tener bastantes. La recomendación es seguir estos pasos. Comienzo a contar la cantidad de europios que existe en los reactantes. Tengo aquí el número 2, es decir, tengo 2 europios. Y acá yo tengo un número imaginario que es el 1. Tengo un europio. Y no está equilibrado. Ya no puedo yo continuar a menos de que iguale estos metales. No puedo yo coger, como les decía antes, y modificar aquí ponerle el número 2. No puedo. Pero sí puedo ponerle aquí un numerito que al multiplicarse me llegue a igualar la ecuación. Le coloco el número 2. Ahora sí, tengo 2 europios restantes, 2 europios en los productos. Procedo con los hidrógenos y con los oxígenos. Hidrógenos, voy a contar los hidrógenos de la parte derecha, ya que me parece simple vista que es donde hay más hidrógenos. Y voy a utilizar otro solución. Vamos ahora sí con. Tengo aquí un hidrógeno que multiplica por 3, ya que este subíndice afecta a todo lo que está dentro del paréntesis. 1 por 3. Y esto yo tengo que multiplicar este valor por, en realidad, la cantidad del coeficiente. 1 por 3 por 2 serían 6 europios. Perdón, 6 hidrógenos. Listo. Y acá en los reactantes, en la parte izquierda también tiene que haber 6 hidrógenos. Si yo tengo aquí 2, ¿por cuánto debo de multiplicar para que se haga 6? Por 3. 3 por 2, 6. 6 hidrógenos. Continuamos y tal vez esté igualado los oxígenos. Tengo aquí 3 oxígenos. ¿Sí? Y tengo aquí también otros 3 oxígenos. 3 por 1, 3. Y lo que yo hago es sumar. 3 más 3 serían 9 oxígenos. Tiene que haber la misma cantidad en el otro lado. Chequeo aquí. 3 por 2, ¿cuántos serían? ¿Cuántos oxígenos? Correcto. Tenemos ahí 6. 3 por 2, 6 oxígenos. Entonces, algo me está fallando, ¿no es cierto? Necesito yo verificar dónde estoy fallando para que esta fórmula quede igualada. Veamos, ¿dónde puedo yo modificar? Necesito ahí en el 9. Tendría en este caso que 2 europios ahí, 2 europios ahí. 6. 3, 6.
Déjenme verificar porque he cometido por aquí un pequeño error. Porque estoy sumando mal, en este caso, los oxígenos de la parte izquierda. Estoy sumando 3 más 3 y estoy colocando 9. Bueno, 3 más 3 no son 9, son 6. Es que no me estaba dando el resultado adecuado. Ahí sí. Tengo 3 oxígenos más otros 3 oxígenos, dándome en total 6. Y por acá en los productos tengo 3 por 2, 6 oxígenos. Está igualada, en este caso, la de por sí. Terminamos con un último ejercicio. Del wolframio y el oxígeno. El wolframio, los símbolos de W, va a relacionarse con el oxígeno para formar el trióxido de wolframio. Voy a hacer lo mismo. Metales, no metales, hidrógenos y oxígeno. Entonces el oxígeno quedó para el final y la otra sustancia que no es el oxígeno va primero. Contamos, tengo un wolframio a la izquierda, en los restantes, tengo un wolframio a la derecha, en los uno y uno. Está igual. Vamos con los oxígenos. Tengo aquí 2 a la izquierda y 3 a la derecha. Surge un inconveniente. ¿Qué hago en este caso? La recomendación es realizar un cruce, un pequeño. Si yo veo que estos números no son múltiplos, es decir, múltiplos como 2, 4, 6, yo puedo dividir todo para el mismo número. Puedo sacar la mitad. En este caso no voy a poder, porque 2 y 3 no son múltiplos. Lo que yo voy a hacer es tomar este número, subíndice que me interesa, y ponerle en el otro lado, para que multiplique 3 por 2, 6. Y así mismo, yo voy a tomar este subíndice y le voy a poner aquí para que multiplique al otro. 3 por 2, 6. Y ahí yo ya tengo igualado los oxígenos. Pero si ustedes pueden verificar, ha pasado algo nuevamente con el vuelco. Por un lado, con el vuelco, voy a ponerle con azul. Veo que tenemos 1 en los restantes y en los productos yo tengo 2. Tiene que estar igualado. Entonces aquí es donde yo puedo jugar y mover. Si yo pongo aquí un 2, tengo 2 wolframios en los restantes y tengo 2 wolframios en los productos.